Advertencia: el contenido de este video puede ser muy gráfico. Se recomienda discreción. Hola, mi nombre es Jessica Jennings y esto es Miércoles de Morbo. Cada miércoles comparto historias de asesinatos reales. Si eres nuevo aquí, asegúrate de hacerle clic en el botón de suscripción. Vamos a empezar. Hoy les platicaré la historia de uno de los más famosos asesinos en serie de la historia. Me refiero al señor Jeffrey Dahmer, o mejor conocido como el caníbal o carnicero de Milwaukee. Jeffrey Dahmer asesinó a 17 hombres y jóvenes durante 13 años. En mi humilde opinión, creo lo que hace muy famoso a Jeffrey Dahmer no es el número de víctimas. Muchos asesinos en serie han tenido una cuenta de víctimas mucho más grande en números. Jeffrey Dahmer es inolvidable por la manera en la que él mató y abusó del cuerpo de sus víctimas. Muchos asesinos en serie matan por conveniencia financiera o por quitar a alguien de por medio. En lo personal, pienso que los asesinos en serie que matan por puro placer son los que más miedo dan, ya que sus víctimas son personas que, lamentablemente, fueron escogidas al azar. Empecemos con la historia. Jeffrey Dahmer nació el 21 de mayo de 1960 en Milwaukee, Wisconsin, dentro de una familia de clase media. Sus padres eran Lionel Dahmer, quien estudiaba química avanzada en la Universidad de Marquette, y su mamá se llamaba Joyce. Ella era una ama de casa. El papá, Lionel, estudiaba y trabajaba, lo cual lo mantenía lejos de su familia, pero constantemente les prometía a sus hijos que, cuando terminara sus estudios, conseguiría mejor trabajo, que pagara más y que todo iba a estar mejor financieramente, que su sacrificio era solo temporal para que la familia tuviera mejor estilo de vida. Años después, Lionel Dahmer, o sea el papá, dice que se arrepiente de haber descuidado a sus hijos mientras él estaba estudiando, ya que eran los años formativos de su niñez, y que descuidó especialmente a Jeffrey. La mamá de Jeffrey, Joyce, por su parte se encontraba en la casa cuidando de sus hijos, pero en ocasiones se podía decir que ella estaba más ausente que su esposo, ya que ella sufría de depresión, lo que hizo que le fuera difícil formar una relación con su hijo Jeffrey. A pesar de esto, el mismo Jeffrey Dahmer nunca culpó a sus padres por sus crímenes. Él comentó en una entrevista que su niñez no estuvo rodeada de tragedias ni nada. Hubo buenos y malos tiempos, normal como en cualquier familia. En 1962, cuando Jeff tenía 2 años, su padre recibió una beca para su doctorado en la Universidad de Ames en Iowa, lo que provocó que la familia se fuera a vivir ahí. Cuando Jeffrey tenía 4 años de edad, lo operaron de una hernia doble, el cual fue una experiencia muy dolorosa, que lo cambiaría para siempre. Se dice que a partir de aquí, él empezó con su curiosidad por saber lo que había adentro del cuerpo humano. En el año de 1966, Lionel, el papá, por fin logró su sueño y consiguió su doctorado. Obtuvo un empleo de tiempo completo en la universidad como profesor. La familia Dahmer por fin estaba estable económicamente. Ellos se mudaron a la ciudad de Doylestown, Ohio, y a finales de este año tuvieron a su segundo hijo, al que llamaron David, lo cual lamentablemente solo empeoró la depresión de Joyce. A esta edad, Jeffrey tenía 6 años. Al principio, la nueva rutina parecía funcionar muy bien para la familia, ayudando a mejorar la relación entre sus padres, Lionel y Joyce. Pero la verdad es que los dos no eran compatibles y la depresión de Joyce, al no ser tratada, poco a poco fue creando una distancia entre ellos. Desde muy chico, Jeffrey tuvo interés en los animales, pero a diferencia de otros asesinos en serie, los cuales tienen tendencias de torturar a seres inferiores como los animales, para Jeffrey no fue el caso. Él los amaba, los cuidaba, nunca intentó hacerles daño. Su curiosidad era hacia los animales muertos, específicamente en su anatomía, que empezó desde que él era muy joven, cuando descubrió los esqueletos de ratones que se encontraban debajo de la casa. Durante una cena familiar, Jeffrey le preguntó a su padre qué pasaría si él ponía los huesos de pollo que estaban comiendo en ese momento en cloro.
Su papá Lionel no le vio nada malo a esta pregunta, más bien lo vio como una oportunidad de desarrollar el interés de Jeffrey por la química, e incluso él le compró un kit de química y le enseñó cómo blanquear los huesos de los animales. El papá estaba feliz, ya que obviamente la química era su pasión, y el hecho de que su hijo pareciera que estuviera interesado, pues muy bien, encontró una actividad que parecía que los podía unir más como padre e hijo. En su casa tenían un cuartito en el patio trasero, donde el papá de Jeffrey, Lionel, guardaba sus herramientas. Jeffrey utilizó este lugar para desmembrar a los animales y diseccionarlos. Al terminar, los dejaba en botes o en el área boscosa del patio trasero. En una ocasión, Jeffrey encontró a un perrito atropellado al lado de la carretera. Le pareció excelente y decidió llevárselo a la casa, es decir, al cuartito del patio, donde realizaba las disecciones. El chico tomó al perro, le cortó la cabeza para después clavarla en un árbol. Él también tomó el cráneo del perrito, lo limpió y lo colocó en una cruz de madera. No se sabe por qué. En el año de 1968, la familia se mudó a Bath, Ohio. Cuando Jeffrey ingresó a la preparatoria, él era describido como el típico muchacho antisocial. Era bien comportado e inteligente. Incluso llegó a estar en el equipo de tenis y en la banda de la escuela. Para Jeffrey, sus tres favoritas cosas de la escuela eran la materia de biología, donde podía diseccionar animales, hacer bromas con sus compañeros y beber alcohol. Todos los días él metía escondido en su chaqueta una botella de alcohol para beberlo antes, durante y después de la escuela. En una ocasión, durante su clase favorita, algo hizo que cambiara todo para Jeffrey. En tercero de preparatoria estaban diseccionando fetos de marranos. Él decidió llevarse partes a su casa y se quedó con el esqueleto. Jeffrey pudo haber transformado esta obsesión en un hobby normal, como la taxidermia, pero Jeffrey confesaría después lo siguiente: por alguna razón me obsesioné con querer ver cómo eran los interiores de los animales. Era excitante. Esto se convirtió en una compulsión que luego pasaría de los animales a los seres humanos. Este tipo se pudo haber convertido en un médico forense. Su papá era inteligente, obviamente lo querían y lo apoyaban, pero bueno. Jeffrey comenzó a sentirse sexualmente estimulado cuando rebanaba y mutilaba los cadáveres de los animales en clase. Esta obsesión, que él sabía que era extraña, sumándole las hormonas de la adolescencia y los problemas domésticos de sus papás, empujaron a que Jeff utilizara el alcohol como un adormecedor para todo lo que estaba sintiendo. Y para los 14 años, él ya era un alcohólico, tanto que él se refería al alcohol como su medicina. Durante la pubertad, Jeffrey descubrió que él era gay, pero decidió guardar el secreto, debido a que en esa época todo mundo era muy conservador y el ser gay no era bien visto. Esto lo obligó a impulsar su sexualidad en forma de fantasías, las cuales poco a poco se fueron mezclando con su obsesión de diseccionar, o sea, cortar en pedacitos. A los 14 años, él pudo experimentar por primera vez con uno de sus amigos todos esos sentimientos que flotaban en su cabeza. Estos deseos formaron una fantasía sexual sadomasoquista. El sadomasoquismo es el trastorno de la inclinación sexual que consiste en la preferencia por actividades sexuales que implican infligir dolor y o humillación. Se dice que cuando por fin le reveló a sus padres sus preferencias sexuales, ambos lo apoyaron. Incluso su mamá para ese entonces estaba ayudando en una clínica para enfermos con SIDA. Debido a su sentido del humor, aparentemente él era muy gracioso, y el alcohol, Jeffrey pudo ser menos introvertido. Su sentido del humor era la única manera en la que él podía expresar y ser sociable. Uno de sus amigos se llamaba John Bactor, quien además sería el autor del libro Mi amigo Dahmer. John conoció a Jeff porque él era su compañero de equipo en el laboratorio, y él describía a Jeffrey como un tipo tranquilo y un poco raro. Cuenta John que un día vieron a Jeffrey pretendiendo tener parálisis cerebral. Esto porque estaba imitando al decorador de interiores de su mamá, ya que él sí tenía parálisis. Esto le resultó tan gracioso que lo invitaron a su grupo, y ellos mismos le pusieron al grupito The Jeffrey Dahmer Fan Club.
el grupo de fans de Jeffrey Dahmer. Jeffrey se convirtió en el payaso de la clase, ya que él imitaba borregos, fingía que le estaban dando ataques epilépticos, a tal grado que hacer bromas se convirtió en un "haz un Dahmer". Tener este grupito de amigos al menos calmaba o hacía que él pudiera controlar ciertos impulsos. Pero a pesar de ello, él mismo dijo en una entrevista que desde los 14 años él comenzó a obsesionarse con pensamientos de violencia mezclados con el sexo, y entre más tiempo pasaba, estos deseos se ponían peor. En el año de 1978, el matrimonio de sus padres terminó, por lo que su papá Lionel decidió mudarse a un hotel. Al poco tiempo, la mamá Joyce se mudó a casa de uno de sus familiares, junto con David, su hijo menor, dejando a Jeff, siendo un adolescente, completamente solo en su casa, sin ningún tipo de supervisión, por todo un verano. Debido a que él estaba solo, él empezó a tomar aún más. Se obsesionó mucho más con sus fantasías sexuales, que ahora se enfocaban en secuestrar a alguien que estuviera pidiendo un aventón. El 18 de junio de 1978, Jeffrey conducía a casa después de haber comprado más alcohol. Tengo que preguntar, ¿de dónde sacaba el dinero para comprar alcohol? El alcohol no es barato, pero bueno. Cuando él conducía hacia su casa, miró a un muchacho que se llamaba Stephen Hicks, pidiendo un aventón. Él era un joven que venía de un concierto de rock. Él iba rumbo a Ohio para celebrar el cumpleaños de su papá. Jeffrey decidió detenerse. Le preguntó si quería tomarse unas cervezas con él en su casa, antes de continuar con el camino, a lo que el muchacho dijo, ¿por qué no? ¿Quién le dice no a cervezas gratis, verdad? Después de unas horas estando los dos bebiendo, Steven le dijo que ya se tenía que ir, lo cual molestó mucho a Jeffrey. En una entrevista, Jeffrey mencionó que el muchacho se quería ir, pero él no quería que él se fuera. Jeffrey supuestamente aceptó llevarlo a donde el muchacho iba, pero antes le dijo que tenía que buscar algo en el sótano, regresando con una mancuerda. Una mancuerda es una pesa, estas pesaban 5 kilos. Con la pesa, él golpeó a Steven en la cabeza 2 veces. Como esto no logró matarlo, decidió estrangularlo. Al verlo ya sin vida, lo desvistió, acarició su cuerpo para finalmente masturbarse sobre el cadáver. En declaraciones, Jeffrey confiesa que era la primera vez que él había matado a alguien, por lo cual se sentía muy excitado. Él llevó el cadáver al sótano y al día siguiente procedió a descuartizarlo, o sea, cortarlo en pedacitos, como si se tratara de un muñeco. Al abrir su abdomen por primera vez pudo ver lo que había dentro de una persona. Después colocó las partes del cuerpo en diferentes bolsas de basura, las cuales separó en diferentes partes. O sea, él estaba emocionado, ¿ok? Pero no pasó mucho tiempo para que la casa empezara a oler mal por la descomposición del cuerpo. Después de algunas semanas, Jeffrey decide que es el momento de deshacerse de los restos, no sin antes pues beberse unas chelas. Sacó las bolsas y decidió ir a tirarlas a un río, pero a los pocos minutos de su viaje fue detenido por la policía. ¿Por qué? Estaba manejando medio mal. Come on, el tío andaba borracho. Al detenerlo le preguntaron a qué se debía el mal olor, a lo que Jeffrey respondió que era basura, y puesto que no podía dormir esa noche, decidió ir a tirarla. Los oficiales le creyeron y lo dejaron ir. Esta es la primera vez en la que pudieron detener a Jeffrey, pero por negligencia de los oficiales, eso no fue así. Asustado por lo que sucedió, Jeffrey regresó a su casa y volvió a poner las bolsas donde las tenía antes, solo que esta vez sacó la cabeza que estaba en descomposición, se la llevó a su cuarto y se masturbó con ella. Al día siguiente metió los restos del cuerpo en una tubería de drenaje y no sería descubierto hasta 3 años después. Finalmente su padre se enteró de que su hijo estaba viviendo solo, por lo que al darse cuenta de que todo este tiempo él se la pasaba bebiendo alcohol, él lo motivó a inscribirse a la Universidad Estatal de Ohio para ponerle orden a la vida de su hijo. Él ofreció a pagar la colegiatura y estancia de Jeffrey. Él aceptó, pero no estaba muy convencido. Nomás lo hizo para quedar bien con su papá. Sus compañeros de cuarto lo describían como una persona solitaria, que se la pasaba siempre borracho y cantando. En la universidad solo estaría 2 meses antes de salirse, por lo que su padre lo obligó a entrar al ejército, donde se formaría como médico. A principio parecía que esta nueva rutina mejoraría el comportamiento,
o más bien los pensamientos intrusivos de Jeffrey, pero no fue hasta junio de 1979 cuando lo mandaron a Alemania que sus viejos comportamientos y pensamientos regresaron. Comenzó a tomar alcohol, obviamente el cual no estaba permitido, pero él se las ingenió para poder tomar. Poco tiempo más tarde, en el año de 1981, Jeffrey fue considerado inadecuado para estar en el ejército, debido a que él estaba abusando del alcohol, por lo que lo enviaron a Carolina del Sur para interrogarlo. Lo dieron de baja y junto con él le dieron un boleto de avión para que se regresara a cualquier parte de los Estados Unidos. Con este boleto, Jeffrey decidió irse a Miami, Florida, donde encontró trabajo en un restaurante local y alquiló una habitación en un motel cercano. Lamentablemente, al poco tiempo, él fue despedido, debido a que llegaba borracho al trabajo. Además, él no estaba pagando el alquiler, ya que obviamente se estaba gastando todo su dinero en el alcohol. Así que eventualmente también lo corrieron. Todo esto lo llevó a acampar en la playa por algunos meses, hasta que sus padres lo convencieron de volver a Ohio. Sin muchas opciones, aceptó volver. Al regresar a su casa, lo primero que hizo fue sacar los restos que quedaban de su primera víctima, Stephen Hicks. Limpió los huesos para después triturarlos usando un martillo. Por loco que parezca, los padres nunca cuestionaron el olor que desprendieron estas partes del cuerpo. Ya con los huesos triturados, él fue al bosque que estaba cerca del patio trasero y los aventó por ahí. Sus padres creían que él se estaba encontrando a sí mismo, tratando de saber qué era lo que él quería cuando regresó a Ohio, pero obviamente estaban equivocados. La realidad era que Jeffrey estaba gastando su tiempo bebiendo alcohol, ya sea en bares o en fiestas. Su padre Lionel se dio cuenta cuando un día arrestaron a Jeffrey por intoxicación pública, o sea que andaba borracho en público, y lo multaron con $60. Su papá, Lionel, bien molesto por su comportamiento, lo mandó a vivir con su abuela a West Allis, Wisconsin. Pensó que estar con ella lo ayudaría y mientras él estuviera ahí también podría ayudar a su abuela. O sea, le ayudaba a la abuela, le ayudaba a Jeffrey, parecía que iba a estar bien. Los primeros meses que vivió con su abuela parecieron ayudarle mucho, ya que parecía que su comportamiento estaba mejorando mucho. Incluso parecía que él se miraba feliz. Jeffrey encontró trabajo en un centro sanguíneo en Milwaukee. Realmente se veía que el muchacho estaba mejorando, pero como era de esperarse, solo duró poco tiempo, ya que 10 meses después fue despedido nuevamente por andar tomando en el trabajo. Poco después de haber sido despedido, compró un arma, ya que él quería practicar tiro para defensa propia. Por suerte, al darse cuenta, su padre se la quitó por la preocupación de que él tuviera una arma de fuego, siendo un alcohólico. En el año de 1982, Jeffrey decidió visitar la feria estatal de Milwaukee, que estaba a unas cuadras de la casa de su abuela. Al haber bebido mucho, obviamente él estaba pero bien borracho, lo que le pareció buena idea bajarse los pantalones para orinar frente a toda la gente que yacía en la feria, lo cual provocó que lo arrestaran por su primer crimen sexual. Al final solo le pusieron cargos por intoxicación pública y por mala conducta, y tuvo que pagar una multa de $50. Después de este último arresto, se propuso a no volverse a intoxicar de esta manera, por lo que duró 2 años en sobriedad. No total, pero intentó beber menos, no de la manera que lo hacía antes. Para intentar calmar sus fantasías sexuales que cada vez crecían más, él decidió leer la Biblia, lo cual fue totalmente contraproducente, ya que empezó a sentir mucha culpabilidad por su homosexualidad, ya que en la Biblia, obviamente, el ser gay no está permitido. En 1984, mientras él estaba caminando, vio algo que sería la solución perfecta a sus problemas. Esto era un maniquí en la tienda, lo cual era algo que se ajustaba a lo que él quería en un amante, que fuera inmóvil. Y como diría él mismo después, me entrené para ver a las personas como objetos de deseo y no como personas. Entonces él robó el maniquí y se lo llevó a su casa, donde pasó semanas experimentando con él. Era como si fuera su propio muñeco, a diferencia de que él eyaculaba encima del maniquí de vez en cuando, pero se deshizo de él,
ya que su abuelita encontró el maniquí en el closet. Ella no le pidió que lo tirara, nada que ver. Simplemente a Jeffrey le dio vergüenza mantenerlo. En las declaraciones después, él comenta que este fue el mejor año de su vida, ya que pudo controlar cuánto bebía, además de que encontró un empleo en una fábrica de chocolate. A finales de 1985, él comenzó a visitar los baños públicos gay. Él se dedicaba a tomar solo en la barra, y cuando venía de regreso a su casa, totalmente borracho, se frotaba sus genitales contra los hombres que se encontraban en el camino. Frecuentaba también una sauna llamado Club Bath, pero debido a su falta de habilidades sociales, no tenía mucho contacto con los hombres. Cuando lograba salir con alguno de ellos, él decía que le frustraba mucho cuando él tenía sexo con ellos, ya que ellos se movían o hablaban mucho, o cuando ellos le pedían que, hey, yo te di, tú dame. O sea, reciprocidad en cuanto a tener relaciones, él también le molestaba. A él le gustaba meterlo, pero no le gustaba que se lo metieran a él. Él quería tener el control total de todo. Por esto mismo, él empezó a mezclar pastillas para dormir en sus bebidas. Así estaba dejando a los hombres inconscientes y así él podía abusar de ellos en los cuartos privados. No pasó mucho tiempo para que los dueños del club se dieran cuenta de lo que estaba pasando, debido a que en una ocasión a Jeffrey se le pasó la mano y una de sus víctimas tuvo un sobredosis, lo que provocó que le prohibieran volver ahí. Esto no lo molestó en absoluto, simplemente decidió hacer lo mismo en otros bares. Él drogaba a sus víctimas, los llevaba a un motel, los manoseaba para después eyacular encima de su pecho y después ponía su oído en el pecho de ellos. En una ocasión, cuando lo visitó su hermano David, tuvieron que compartir la cama y Jeffrey no pudo controlar sus impulsos, lo que lo llevó a acariciar sexualmente a su hermano para ver si podía lograr algo, pero obviamente no fue así, ya que su hermano le tiró una patada y lo confrontó para saber lo que estaba pasando. Dude, con la familia no se mete, come on. En el año de 1986, cuando él visitó el río KK, lo arrestaron por estar borracho y se masturbó en frente de dos niños de 12 años. Los cargos eran serios, ya que eran considerados crímenes sexuales. En su declaración, él dijo que él pensó que él estaba solo, que nada más fue a hacer pipí y que pues como pensó que estaba solo, pues también se masturbó ahí, pero que lamentablemente los niños llegaron y vieron lo que estaba haciendo. Los oficiales no sabían de lo que había sucedido anteriormente con Jeffrey, ya que no había quedado registrado como un crimen sexual, por lo que le dieron una condena suspendida de 1 año en la que tenía que ir a terapia. Una de las psiquiatras que examinó a Jeffrey puso en su reporte: no me queda la duda de que este sujeto tiene un desorden de la personalidad esquizoide que podría llegar a mostrar ciertas tendencias paranoicas. Estar en libertad condicional no fue impedimento para que Jeffrey intentara seguir buscando hombres que coincidieran con sus fantasías, por lo que en el año de 1987 Jeffrey acudió a un bar donde conoció a un hombre de 25 años, consiguió el valor para acercarse a él y le invitó un trago. La bebida ya estaba mezclada con una sustancia para drogarlo, con la intención de llevarlo a un motel que estaba cerca y violarlo, pero nunca pasó por su mente asesinarlo. Solo deseaba satisfacerse sexualmente. Sin embargo, a la mañana siguiente, Jeffrey se despierta con el hombre debajo de él, con moretones y sangre saliendo de su boca. El puño y el antebrazo de Jeff también tenían moretones, pero él no recordaba haberlo matado. Él sabía que tenía que deshacerse del cuerpo, pero tampoco podía salir del hotel con el cadáver, por lo que salió de la habitación colocando en la puerta el letrero de no molestar, para evitar que las personas que limpian entraran a la habitación. Más tarde regresó con una maleta lo suficientemente grande para meter el cuerpo y salir de ahí rumbo a la casa de su abuela. Jeffrey terminó dejando la maleta en el sótano de su abuelita por 1 semana. ¿Ya se imaginan la peste del cuerpo? Y muchos nos hacemos la misma pregunta: ¿acaso la abuela, los papás nunca se dieron cuenta del olor? Al parecer, no se daban cuenta de que algo no andaba bien con Jeff. 1 semana después, él decidió bajar al sótano para abrir la maleta y por fin deshacerse del cuerpo.
Primero le cortó la cabeza, los brazos, las piernas y el torso, y al finalizar le quitó la carne de los huesos. Cortó la carne en diferentes pedazos para colocarlo en bolsas de basura, y los huesos los envolvió en papel para molerlos con un mazo. Se deshizo de todos los restos, menos de la cabeza. Puso todo en la basura y 2 semanas después, Jeffrey tomó la cabeza de la víctima para preservar el cráneo, nuevamente poniendo en práctica lo que aprendió con su padre. Hirvió un poco de agua, le colocó cloro, todo esto en un esfuerzo por retener el cráneo. Desafortunadamente para Jeffrey, el cloro hizo que el cráneo fuera demasiado frágil y simplemente se deshizo de él por completo. Muy decepcionado de que su trabajo por conservar el cráneo no hubiera funcionado, así que decidió ir por otra víctima. Como si le apasionara mucho asesinar, empezó a buscar víctimas, los cuales la mayoría los encontraba en un bar o cerca de los bares gay. Él los invitaba a su casa, los drogaba y luego, una vez que estaban desmayados, los violaba y los estrangulaba. Hasta ahorita eran pocas las víctimas que él llevaba, solo eran 2 hombres y entre un asesinato y otro había pasado ya una cantidad de tiempo considerable, por lo que podemos notar lo inexperto que él era en cuanto a esto. En parte se debía a que él temía a que lo fueran a descubrir, por lo que esto evitó muchas muertes entre un asesinato y otro. Además, lo que lo motivaba era el impulso de calmar su deseo sexual, justo como él quería, una persona que no hiciera absolutamente nada. Se hubiera comprado uno de esos juguetes sexuales, o sea, de los caros, pero pues oye, ¿cuánto cuesta una vida humana, verdad? O sea, así que continuemos, porque hasta ahora no llevamos ni la mitad de lo que Jeffrey hizo. Aún faltan partes muy fuertes. 2 meses más tarde, Jeffrey se encuentra con un trabajador sexual, o sea, un prostituto de solo 14 años. Él se acercó a él y le preguntó si posaría desnudo para una sesión de fotos. Le ofreció $50, por lo cual el joven aceptó, pensando solo en el dinero en ese momento, que podría salir mal, pero lamentablemente esta sería la última noche de su vida. Jeffrey llevó al menor a casa de su abuela. Después de pasar un rato juntos y realizar lo acordado, por la noche el menor tenía que retirarse. Jeffrey le ofreció al niño un café para el camino, pero ya sabemos sus malas intenciones. Este café estaba mezclado con pastillas para dormir, por lo que el menor se quedó dormido junto a Jeffrey, quien lo estranguló a la mañana siguiente, y después de realizar sus actividades normales, aprovechó que su abuela se había retirado para llevar el cuerpo a la recámara principal, donde le tomó fotos y abusó de él. Jeffrey conservó el cuerpo en su habitación una vez más por una semana, hasta que por fin la abuela se quejó de un olor extraño, por lo que Jeffrey se tuvo que deshacer del cuerpo, de igual manera que lo hizo con la última víctima. En marzo de 1994, Jeffrey conoce a un hombre llamado Richard Guerrero, de 21 años de edad, repitiendo el mismo proceso que hizo con sus otras víctimas, solo que esta vez, para que el cráneo no se dañara, no lo lavó con cloro. La desventaja era que tenía un olor horrible, pero Jeffrey ya se había acostumbrado a este olor putrefacto. A pesar de que su abuelita se quejaba del olor, ella nunca sospechó ni trató de averiguar qué estaba pasando. Más adelante, el 23 de abril, Jeffrey atrajo nuevamente a otro joven a su casa. Se encontraba en el sótano cuando le ofreció un café con droga al joven, pero antes de que Jeffrey pudiera hacer algo, escuchó que su abuela lo estaba llamando. La abuelita sabía que él estaba con alguien, pero aún así Jeffrey fingió que estaba solo. Cuando finalmente se libró de la abuela, el muchacho ya estaba inconsciente por la droga que él le había puesto en el café, así que él decidió no matarlo. Lo subió a su coche, manejó hasta un terreno baldío y lo abandonó. Cuando el hombre despertó, él acudió a la policía, pero estos lo ignoraron completamente, debido a que pensaron que se trataba de un problema doméstico homosexual, ya que carecía de pruebas y aún se encontraba bajo los efectos de las drogas que le había puesto Jeffrey en el café. En septiembre de 1988, su abuelita le pidió que se mudara de su casa. Él se estaba acostumbrando a llevar jóvenes a altas horas de la madrugada, y esto no le agradaba a la abuelita. Además, ella había notado los olores tan desagradables
culpables que provenían del sótano. El 25 de septiembre, él se mudó a un apartamento de una sola habitación. No pasó mucho tiempo, ya que al día siguiente lo arrestaron. Esto fue debido a que él conoció a un menor de 13 años que vivía a unas cuadras de su casa. Él comentó al chico que le habían cancelado unas sesiones de fotografías y que él necesitaba un nuevo modelo, por lo que le ofreció $50 para poder posar para él. El menor terminó aceptando y ya en el apartamento de Jeffrey, él le ofreció algo de beber y, como era de esperarse, en esto había mezclado el medicamento para dormir al muchacho. Pero a diferencia de las otras víctimas, el resultado no fue el mismo, ya que el menor se sintió mal, mareado y empezó a vomitar, por lo que se propuso a huir. Y así fue. Los padres del niño lo llevaron al hospital, donde le tuvieron que hacer un lavado de estómago, puesto que había sufrido una sobredosis. El niño estuvo a punto de morir, así que al día siguiente Jeffrey fue arrestado en su trabajo por asalto a un menor y asalto sexual en segundo grado. Jeffrey fue declarado no culpable, pero tuvo que pagar $2,500 de fianza para poder salir. Y a pesar de que la víctima tenía todas las pruebas a su favor, Jeffrey tuvo que declararse culpable para bajarle su agresión sexual en segundo grado a un agravio menor, por lo que le dieron 8 años de sentencia suspendida. Él tendría que registrarse como un delincuente sexual y pasar 1 año en la prisión estatal. Más adelante convencería a su abuela de volver a vivir con ella, por lo que en marzo de 1989 conoció a un joven de 24 años, quien trabajaba como modelo de medio tiempo, por lo que lo invitó al sótano de la casa de la abuela, aprovechando de que ella ya estaba dormida. Los muchachos siguieron bebiendo, tuvieron sexo, finalmente Jeffrey lo drogó y después lo estranguló. A la mañana siguiente, él colocó el cuerpo en la tina de baño y ahí lo descuartizó. Primero lo decapitó, cortó su carne en pedazos, aplastó los huesos, tiró los restos a la basura y se quedó con el cráneo. Esta víctima sí le resultó bastante atractiva, ya que además de conservar el cráneo, también conservó su pene. Este lo colocó en acetona por 1 semana, para después sacarla del contenedor, lo secó y lo maquilló para que se vieran menos muertos. Estas partes que él conservó las usaba para poder masturbarse, mientras las veía y las tocaba. 1 semana después, la piel del cráneo se fue desprendiendo, pero de igual manera las conservó, ya que podría utilizarlas luego. En mayo de este mismo año, él tenía su juicio. Acuérdense que estaba en libertad condicional, tenía que estar checando con la policía, por lo que él no podría conservar el cráneo o el pene de su última víctima, así que él lo metió en una cosmetiquera y ésta la guardó en el casillero de su trabajo. Cuando le llegó el día de la sentencia, el fiscal, basándose en sus pasadas agresiones, recomendó 5 años de prisión para Jeffrey, pero él diciendo que él estaba deprimido y esta fue la razón por la que él actuó de la manera que hizo. Sorprendentemente, el juez le creyó, así que redujo su condena solamente a 1 año de prisión con permiso de trabajo, por lo que en horario laboral Jeffrey podría acudir a la fábrica de chocolate donde él trabajaba. 1 año después, en mayo de 1990, Jeffrey se mudó nuevamente a su propio apartamento. Esta vez estuvo ubicado en North 25th Street de Milwaukee. Este apartamento estaba ubicado en una área donde la mayoría de las personas que vivían ahí eran afroamericanas y de bajos recursos, por lo que cualquier crimen que se cometía ahí, nadie sospechaba de nadie, debido a que la policía tendía a culpar a los jóvenes problemáticos o simplemente si alguien desaparecía no les daban mucha importancia. Tristemente, 1 semana después de mudarse a su nuevo apartamento, Jeffrey estaba listo para atrapar a su nueva víctima. Esta vez fue un trabajador sexual masculino de 32 años de edad. Jeffrey lo llevó a su apartamento con la promesa de pagarle $50 por tener sexo con él. Al llegar ahí, él empezó su ritual de asesinato, que, como ya sabemos, consiste en drogarlo, violarlo y después estrangularlo. Al día siguiente, Jeffrey compraría una cámara Polaroid, con la que tomó varias fotos al cadáver en diferentes posiciones antes de descuartizarlo en el baño. Hirvió las piernas, los brazos
y la cadera en una olla de acero para después enjuagar los huesos en su fregadero. Disolvió el resto del esqueleto de la víctima en un recipiente lleno de ácido y después pintó con aerosol el cráneo, el cual colocó junto al cráneo de la víctima anterior. En junio de 1990, Jeffrey atrajo a un conocido de 27 años de edad y lo llevó a su apartamento, con la misma promesa con la que llevó a muchas otras víctimas. Le ofreció $50 a cambio de tener sexo con él. Una vez estando ahí, Jeffrey quiso practicarle sexo oral, a lo que el joven le dijo que no, diciéndole que eso le iba a costar extra. Esto hizo que Jeffrey se enojara mucho, pero lamentablemente solo contaba con 2 pastillas para dormir y sabía que no eran suficientes para noquearlo, así que decidió asesinarlo cortándole la garganta. Él colocó el cuerpo ensangrentado en diferentes posiciones para tomarle fotos con su nueva cámara. Antes de poner el cuerpo en su bañera para descuartizarlo, más adelante confesaría, mientras el cuerpo se encontraba en la bañera, besó y platicó con su cabeza, mientras descuartizaba el resto del cuerpo. Él envolvió el corazón, los bíceps y porciones de carne de las piernas en el refrigerador para después consumirlas. Después hirvió la carne y los órganos restantes hasta convertirlos en una sustancia gelatinosa usando nuevamente Soil X, este limpiador químico que ayudó a quitar la carne de los huesos que luego pintaría y cubriría con esmalte del cráneo. El 24 de septiembre, Jeffrey atrajo a otra víctima a su casa, pero esta vez no se sintió atraída por ella, ya que no conservó ninguna parte de su cuerpo, simplemente le tomó fotos durante el proceso de desmembramiento y se deshizo de los restos por completo. El 7 de abril del siguiente año, se encontró con un muchacho de 19 años que caminaba por ahí. Lo invitó a pasar un rato con él. El chico aceptó. Al llegar, lo drogó, pero esta vez perforó su cráneo y por el agujero que hizo, le metió ácido clorhídrico. Todo este procedimiento lo hizo mientras la víctima aún estaba viva. Según Jeffrey, la víctima se despertó, aún así con el agujero en la cabeza, y comentó que le dolía la cabeza y preguntó qué hora era. Jeffrey se encontraba muy emocionado, ya que tenía la esperanza de inducir un estado de sumisión permanente y sin resistencia, alguien con el que él podía hacer y deshacer lo que él quisiera. Este era su objetivo final. Pero el muchacho quiso irse de ahí, así que él lo drogó nuevamente y lo estranguló. Lo decapitó y guardó su cabeza, utilizando agua fría con sal para dejarla durante varias semanas remojando. Él quería tenerla para siempre, sin embargo, no le funcionó y tuvo que deshacerse de ella. En el año de 1991 había otro residente en el complejo de apartamentos. Él se empezó a quejar con el gerente de que había malos olores provenientes del apartamento de Jeffrey, y también se quejaron sobre el ruido que había, como de objetos que caían y que ocasionalmente se escuchaba una motosierra. El gerente decide darle una llamada por teléfono a Jeffrey en lugar de visitarlo y le comenta que los vecinos reportaron que había un mal olor y ruidos extraños provenientes de su apartamento, a lo cual Jeffrey le contestó que su refrigerador se había descompuesto y toda su comida se había echado a perder, y esta era la razón por el mal olor. El gerente le creyó y aclaró el malentendido con los vecinos. Pasaron alrededor de 2 semanas y los vecinos se quejaron nuevamente con el gerente, el cual le vuelve a llamar a Jeffrey, y ahora la excusa es que los peces tropicales que él tenía se murieron y por eso había mal olor. Y el gerente le creyó nuevamente. La tarde de mayo de 1991, Jeffrey encontró a otro chico de 14 años, al cual le ofreció dinero para pasar un tiempo con él. Él comentó que al principio el muchacho se resistió, pero finalmente aceptó ir a su casa y terminó posando para unas fotos. Siguiendo su ritual, drogó al menor para así poder hacer un agujero en su cabeza con un taladro. Le inyectó ácido clorhídrico en el lóbulo frontal, o sea aquí. Lo llevó aún vivo a su dormitorio, pero en el suelo había un cuerpo desnudo de una víctima que Jeffrey había matado hace 3 días.
El menor entra en pánico, se marea y cae inconsciente. Jeffrey tomó varias cervezas mientras estaba acostado al lado del chico. Luego, por una extraña razón, se fue a un bar local a tomar una copa. De regreso se detiene a comprar más alcohol. Ya se encontraba amaneciendo cuando él estaba por llegar al apartamento, pero él vio al joven que estaba sentado sin ropa en la esquina de la calle. Para esto había 3 mujeres a su alrededor que le preguntaban si se encontraba bien, pero el chico no podía responder, no podía siquiera pensar. Imagínate tener un agujero en tu cabeza. Por lo que Jeffrey se acerca diciendo que es su amigo, que el muchacho estaba borracho y que se lo iba a llevar a su apartamento. Él intentó llevárselo, pero las mujeres ya habían llamado al 911, o sea, a la policía, por lo que estaban intentando detener a Jeffrey, retrasándolo para que llegara la policía. Después, la policía llega y los detiene. Jeffrey les dijo que el muchacho era su novio y que tenía 19 años, y que simplemente el muchacho estaba borracho. La policía parece no cuestionar mucho y una de las mujeres aparta a un oficial para intentar decirle que el joven estaba sangrando por la espalda, casi llegando al trasero, y que había tenido problemas cuando Jeffrey trataba de llevárselo a su apartamento. Ella le dijo que ella presentía que algo no estaba bien, que se le hacía sospechoso de la manera en que Jeffrey estaba forzando al niño otra vez al apartamento. Pero la respuesta que le dieron a la mujer fue que no era su problema, que no se metiera. Así que los oficiales terminaron cubriendo al muchacho con una toalla y lo llevaron de vuelta al apartamento de Jeffrey Dahmer. Jeffrey siguió insistiendo a los oficiales de que él era su novio. Tratando de convencerlos, les mostró las fotos sexys que él le había tomado, a lo que los oficiales solo le respondieron que cuidara bien a su amante. Casi no queremos ver esas cosas gay. Ya estando solos en el departamento de Jeffrey, él le inyectó una vez más el ácido, pero esta vez sí lo mató. Al día siguiente decidió no ir a trabajar porque quería dedicar su día a descuartizar los 2 cuerpos que tenía en su departamento. El torso de sus víctimas los metió en un tambo de ácido y sus cabezas las metió en el congelador. Debido a que casi lo descubren, decidió que lo ideal sería intentar sus actos en otra parte, por lo que tomó un camión y se fue a Chicago. Al llegar, visitó la famosa zona gay en Chicago, donde conoció a un hombre. Después de unos tragos, lo invitó a regresar con él a su apartamento en Milwaukee. Ellos pasaron la noche juntos y fue la primera persona con la que él despertó sin haberla asesinado o realizado alguna de sus fantasías necrófilas, o sea, tener sexo con un cadáver. Todo iba bien hasta que el hombre le dijo que él tenía que regresarse a Chicago. A partir de este momento, se volvió un tanto incómodo el asunto, pero Jeffrey le ofreció un café al hombre. Después de drogarlo, procedió a taladrarle un agujero en la cabeza. Jeffrey cayó en cuenta que lo que estaba matando a sus víctimas era inyectarles el ácido y que no resultaba el efecto que él quería lograr, por lo que decidió usar agua hirviendo en lugar de ácido. El hombre no murió, pero sí entró en un estado de vegetación. Pero había algo más que Jeffrey quería. No era suficiente con tenerlo así. Quería que él también obedeciera lo que él le ordenaba. Decepcionado por aún no lograr su objetivo de básicamente convertirlos en zombies, él terminó estrangulando a la víctima. El 15 de julio regresó a las andadas y sedujo a un fisiculturista de 24 años. Jeffrey se sintió atraído por él inmediatamente, así que hizo el mismo ritual. Lo invitó a su casa, lo drogó, lo asesinó y después abusó del cadáver. Solo que en esta ocasión sacó su corazón y lo guardó en el congelador. El resto del cuerpo lo separaría de lo que iba a deshacerse y de lo que usaría para su colección. El 19 de julio lo despidieron de su trabajo, pero esto solo hizo que Jeffrey tuviera más tiempo para buscar a su nueva víctima. Y así fue. Él se encontró a otro hombre al cual le ofreció dinero a cambio de dejarse tomar fotos desnudos, el cual aceptó y siguiendo el mismo ritual lo asesinó.
Después dejó el cadáver en su cama por varios días. Cuando quiso abusar del cadáver, o sea, practicar necrofilia, se dio cuenta de que la cabeza ya tenía gusanos de mosca. Pero esto no lo detuvo. Él cortó la cabeza, la lavó y la guardó en el congelador para finalmente abusar del cadáver y después meterlo en el tambo de ácido. Para esto, Jeffrey ya había conseguido otro trabajo. Él atrajo a 3 hombres más, los mató y los descuartizó de la misma manera en la que hizo con sus otras víctimas. Él solo avisaba al trabajo que no podía presentarse para tener tiempo con sus víctimas, pero solo logró que lo despidieran rápidamente, y esto ocasionó que matara y descuartizara a otra víctima. El 24 de julio, Jeffrey se acercó a un grupo de 3 hombres, les ofreció $100 para acompañarlo a su departamento, a posar para algunas fotografías, donde tenían que estar desnudos, y tomar algunas cervezas con él. El único que aceptó fue un hombre de 32 años de edad que se llamaba Tracy Edwards, quien sería su última víctima. Para que él se sintiera más cómodo, Jeffrey invitó a sus otros 2 amigos a tomar cervezas y les dijo que seguirían en su departamento, pero les dio una dirección equivocada. Al llegar al apartamento de Jeffrey, el hombre percibió un mal olor, pero eso no hizo que se retirara ni que cuestionara nada. Ellos estuvieron en la sala de él, tomaron un poco cuando Jeffrey lo invitó a pasar a su habitación para ver una película. A este punto, él ya había tomado mucho. Al entrar a la habitación, Tracy Edwards notó un tambo del cual notó venía un mal olor. Además, miró unas fotos Polaroid con lo que parecía haber torsos humanos. Además, notó que Jeffrey se estaba poniendo nervioso, por lo que todo esto no le dio buena espina. Así que decidió anunciarle a Jeffrey que ya se tenía que ir. Esto molestó mucho a Jeffrey, así que tan pronto pudo, le colocó a su víctima unas esposas. Para no correr riesgos, el hombre decidió no hacer más que obedecer y siguió platicando con él en la sala, para esperar que se calmara un poco la situación. Hubo un momento donde Jeffrey colocó su oído sobre el pecho de Tracy y le dijo: «Estoy escuchando tu corazón porque me lo comeré». Esto, por obvia razón, hizo que Tracy se asustara demasiado, así que aprovechó de que Jeffrey se descuidó un momento para buscar su cámara y golpearlo con ella. Salió huyendo. Por suerte, pudo parar a unos oficiales diciéndoles que un tipo intentó atacarlo. Les mostró las esposas que traían las muñecas. Al no poder quitárselas, decidieron acudir al departamento de Jeffrey para ir por las llaves e investigar un poco la situación. Al llegar, Jeffrey les abrió la puerta y les comenta que sí, que él le puso las esposas a Tracy porque era su novio y estaban por pasar la noche juntos, refiriéndose a que iban a tener relaciones sexuales y que él se encontraba demasiado borracho. No le dio las llaves de las esposas a los oficiales debido a que en serio no las tenía. Los oficiales estaban empezando a sospechar de Jeffrey, pero no podían entrar a revisar nada ya que no contaban con una orden. Pero la víctima empujó la puerta y entró corriendo hasta la habitación de Jeffrey para sacar un cuchillo que tenía ahí. Eso les dio pie a los oficiales a entrar y las cosas que vieron ahí los dejó en shock. Todo era grotesco e inhumano. Fotografías de cuerpos humanos en las distintas etapas de desmembramiento. Cada una coincidía con el mismo fondo, que era el mismo departamento en el que ellos se encontraban. Obviamente Jeffrey fue arrestado. Al principio puso algo de resistencia, pero finalmente no tenía escapatoria. Al revisar todo el departamento, encontraron en el refrigerador una cabeza de un hombre recién cortada. Finalmente encontraron 4 cabezas cortadas en la cocina, un total de 7 cráneos, algunos pintados, otros encontrados en el dormitorio, partes del cuerpo regadas en diferentes partes,
también encontraron 2 corazones humanos y parte del músculo de un brazo, cada uno envuelto dentro de una bolsa de plástico dentro del refrigerador. En el congelador, los investigadores encontraron un torso completo, además de una bolsa de órganos humanos y carne pegada al hielo al fondo de este mismo. En todo el apartamento encontraron 2 esqueletos completos, un par de manos amputadas, 2 penes conservados, un cuero cabelludo momificado y en el tambo con litros de ácido que se encontraba en su dormitorio otros 3 torsos que estaban disolviéndose en la solución ácida. Encontraron en total 74 fotografías que detallaban el desmembramiento de las víctimas de Jeffrey. Jeffrey fue interrogado y admitió haber asesinado a 17 personas en Wisconsin, ya que la pena de muerte no está aprobada en el estado de Wisconsin, por lo que Jeffrey pasaría el resto de su vida en prisión, sin probabilidad de libertad condicional. El primer año de su condena lo pasaría aislado para su seguridad física, ya que entre los compañeros de prisión ya había gente que lo estaba amenazando. Ellos lo querían muerto. Después de ese año fue transferido a otra unidad menos segura, pero en la mañana del 28 de noviembre de 1994 fue encontrado en el piso de los baños del gimnasio con heridas extremas en la cabeza y en la cara. Él había sido golpeado con una barra de metal de 20 pulgadas. Cuando lo encontraron, aún estaba con vida y lo llevaron de urgencia al hospital cercano, pero fue declarado muerto una hora después. El compañero que lo asesinó fue un hombre con tendencias esquizofrénicas, el que se encontraba junto con Jeffrey y otro compañero más. Ellos estaban limpiando el área cuando este decidió golpearlo a los dos. Los mató a ambos. Al interrogarlo, él dijo que Dios le dijo que hiciera eso. Mucha gente estaba muy feliz de que lo hubieran matado, pero los oficiales estaban molestos porque a pesar de todo, asesinato es asesinato. Y así es como acabó la vida de Jeffrey Dahmer. Mucha gente piensa que él tuvo la muerte que se merecía después de todo el daño que él hizo, solamente para satisfacer sus deseos sexuales. Este es uno de los casos de asesinatos seriales más impactantes y fuertes. Tomando en cuenta todas las cosas inhumanas que él hizo, me gustaría saber mucho tu opinión. No se les olvide de ponerme un like y también de hacerle clic en el botón de suscripción para vernos el próximo miércoles. Bye.